¿cierto? Y más bien me parece como interesante y entretenido. Pero detrás de eso no hay nada duro. Chiquillos, se acerca una prueba que es monstruosa. Monstruosa. En serio. Como no se ha hecho nunca. Porque angelología y biología son enormes. Y osteología es difícil. Con uno de esos temas los puedo destruir, en serio. Con uno de esos temas los puedo destruir si quiero. Chiquillos, necesito que estén mucho más preparados. Necesito que estudien. Revisé las interrogaciones que llevamos hasta el momento. Habrá 4 azules en 3 notas. Chiquillos, están llenos de rojo. Para el grupo 3 de laboratorio, mañana nosotros tenemos una actividad práctica que vamos a hacer una actividad práctica extra para homologar lo que vimos con los otros grupos que corresponden a pierna y miembro inferior, 6:30 de la tarde, ¿cierto? El viernes les toca un práctico a las 11:50 y después a las 16:30, ¿cierto? El de las 11:50 nosotros vamos a tratarlo como si fuera el práctico normal de día viernes, o sea, vamos a continuar con corazón y grandes vasos que le acabo de decir, y ustedes tienen que traer un corazón de cerdo cada 5 personas. Y a las 4:30 quedarían libres, ¿ya? Porque estarían ajustados los laboratorios. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Por lo tanto, es una manera de que queden libres un poco antes, el día viernes. O la otra opción es hacer los prácticos normales el día viernes y no hacerlo mañana. Usted me dice. ¿Hacemos el mañana y el viernes en la mañana? Sí. Y los dejo libres el viernes en la tarde para ese grupo. Sí. ¿Sí? Bien. Según yo, a G3 nosotros nos faltaba también el lab de arte. Sí, pero ese lo está supliendo los ayudantes, los laboratorios que tienen aquí en marcha. Y me parece que mañana también tiene laboratorio con los ayudantes, ¿no? Chiquillos, antes de que nosotros continuemos, yo necesito que ustedes esto lo manejen. Son conceptos que los vieron, probablemente no sé si le dieron la profundidad necesaria o la importancia necesaria, pero esto es importante para ustedes. Porque si no, no va a entender el resto de las clases de angiología. Primero, el concepto de arteria. ¿Qué es una arteria? Una arteria es un tubo que nace del corazón y va hacia el resto de los tejidos. O sea, es una estructura tubular que nace del corazón y sale del corazón. Se va. Da lo mismo si tiene sangre arterial o sangre venosa, que son conceptos distintos. Eso da igual que usted lo vea azul o rojo, es un texto. Una arteria nace del corazón y va en dirección a los tejidos. Por lo tanto, una arteria, por ejemplo, pulmonar, nace del corazón, pero lleva sangre básicamente venosa, ¿cierto? Rica en dióxido de carbono. Pero sigue siendo una arteria. No es por eso es vena. El concepto de vena es una estructura tubular que viene hacia el corazón, que viene llegando al corazón y por lo tanto viene de los tejidos. Por eso hablamos del seno coronario es una vena, la vena cava superior es una vena, la vena cava inferior, pero en general no tiene que ver con si tiene sangre venosa o no. Una vena viene con sangre hacia el corazón, con dirección hacia el corazón. La sangre arterial. Una sangre arterial es una sangre rica en oxígeno, baja en dióxido de carbono, alta en nutrientes. Una sangre venosa es alta en dióxido de carbono, baja en oxígeno, baja en nutrientes. No es sangre sucia y sangre limpia. Es un concepto que yo he escuchado por los pasillos y que me parece una atrocidad. No existe eso, ni sangre limpia, ni sangre arterial, sangre venosa. El concepto de circulación comienza en un punto, termina en otro punto, un punto B, y luego vuelve al punto inicial A. Ese es el concepto de circulación. Y circulación solo hacen las arterias o el sistema angiológico, arterias y venas. Finalmente hace circulación. El sistema linfático no pertenece a esto, finalmente. No hace circulación.
el sistema linfático hace drenaje. O sea que comienza en un punto, fluye hacia un punto B y ahí queda. Eso es un drenaje. Entonces, solo el sistema linfático hace drenaje, ni siquiera el sistema venoso. El sistema venoso confluye, tiene afluentes, retorna. Entonces se habla de retorno venoso, no de drenaje venoso, como sale en la mayoría de los textos. Esos textos usted tiene que borrarlos y el concepto de drenaje es netamente linfático. El concepto de retorno es el correcto para hablar de vena, retorno venoso. El concepto de rama. El concepto de rama o colateral es arterial. Solo arterial, no es venoso, no es linfático. El sistema linfático tiene comunicaciones linfáticas. También se le puede decir afluente, se homologa más bien a un sistema venoso, afluente. El sistema venoso entonces tiene afluentes venosos, no tiene ramas, no tiene colaterales, no tiene comunicaciones. Eso es un concepto de comunicaciones para el sistema nervioso. Entonces, una rama es una arteria que se desprende de un tronco principal. El concepto de isquemia es una pérdida de la perfusión de un tejido que finalmente se traduce en una baja de oxígeno, en una caída hacia la hipoxia y finalmente hacia la necrosis. Eso es una isquemia. Y eso tiene que ver con circulación tipo terminal o circulación anastomótica. Tiene que ver mucho porque la circulación anastomótica son varios sistemas arteriales que se reúnen en un territorio conjunto, un territorio de tejido, un tejido conjunto de irrigación. Por lo tanto, varias arterias llegan al mismo lugar y se comunican por estas anastomosis, por estas ramas que se unen. Y cuando existe circulación terminal, es cuando no se unen, no existe anastomosis. Anastomosis entonces es el término que describe una comunicación arterial o venosa. Arterial o venosa. Solo arterias y venas. El concepto de circulación mayor y menor, me imagino que ustedes sí lo vieron, ¿cierto? Uno nace en el ventrículo izquierdo, etcétera, llega al atrio derecho, etcétera. Y cuántas veces capilariza en la circulación mayor y menor, es un concepto importante, porque la circulación mayor puede capilarizar dos veces. Una vez puede capilarizar, por ejemplo, en el intestino, y después vuelve a capilarizar, por ejemplo, en el hígado, y hablamos de sistemas portas. Pero esas portas pueden ser de otra parte, puede ser el pórtico oficial, ¿cierto? Pero en general, un sistema que capilariza dos veces es un sistema porta. Después, además, se tomó ese nombre para poder colocarle a una vena, que se llama vena porta hepática. ¿Ya? Intercambio de capilares. Lo que corresponde entre un lecho capilar, una vía preferente y un shunt arteriovenoso. El lecho capilar corresponde a capilares que son arteriales y capilares venosos. O sea que todo el lecho capilar tiene una porción arterial y una porción venosa. Y para poder inundar el lecho capilar, tiene esfínteres asociados por todo el lecho capilar. El cuerpo tiene la opción de ocupar un lecho capilar completo, con una rica irrigación hacia el lugar, pero con una pérdida de calor. Si el cuerpo necesita mantener ese calor en base a una pérdida de nutrición, pero momentánea, entonces cierra estos esfínteres y deja de ocupar el lecho capilar. Y entonces ocupa solamente la vía principal, que se denomina vía preferente capilar. Una vía preferente, que se cierran los esfínteres y finalmente termina solamente una pequeña vía y no ocupando el lecho capilar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, usted tiene un cambio abrupto de temperatura y los lechos capilares más superficiales se cierran, ¿cierto? Y pasa usted de estar con sus mejillas rojitas a estar con sus mejillas muy pálidas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, salió del auto con calefacción a un sitio que tiene nieve. Entonces ocupó solamente la vía preferente. Ahora, si el frío es muy intenso, entonces ni siquiera va a ocupar esta vía preferente, sino que el cuerpo porque sigue aquí perdiendo calor.
entonces el cuerpo prefiere ocupar esto, que es un shunt arteriovenoso, o sea, una unión de arteriolas y vénulas, pero sin ocupar el lecho capilar, directa, sin pérdida de calor, pero sin nutrición. Shunt arteriovenoso. Todo esto para poder hacer regulación de la temperatura. Esto en base a capilares. El paso de capacitancia son las venas, no es algo que ya ustedes me imaginan lo bien. Algunos conceptos sobre venas, esto es importante. Las venas se pueden clasificar en superficiales y profundas. De hecho, el sistema venoso se puede clasificar en sistema venoso superficial y profundo. El profundo es homólogo a las arterias, o sea que va a tomar más o menos, la gran mayoría, los mismos nombres que las arterias. Arteria ilíaca, vena ilíaca. Común, ilíaca interna, vena ilíaca interna. Entonces, el sistema venoso profundo es homólogo a las arterias. La única diferencia es que van a haber siempre, o la mayoría de las veces, dos venas por una arteria. Y dando vuelta alrededor de la arteria. No lo dibujan en los textos, siempre dibujan una vena y una arteria, una azul y una roja. Pero normalmente son dos venas que se denominan comitentes o satélites que van alrededor de la arteria porque se aprovechan del pulso arterial para poder restituir la circulación venosa y contrarrestar el flujo. Por lo tanto, siempre las venas profundas son dobles y se denominan venas satélites o comitentes. Superficiales son similares a las arterias en el sentido de que son una nomás y van solitas. Y esas venas superficiales son efectivamente sobre las fases superficiales, están sobre las fases. Se pueden ver a contraluz, en la que usted se ve, por ejemplo, en el antebrazo. Esas venas son superficiales. No están acompañadas de arterias. Y son las más indicadas para poder hacer inoculación de fármacos, porque se pueden ver y son calibrosas. Entonces las venas superficiales tienen un rol importante y ya lo vamos a ver cuando veamos venas en la inoculación de fármacos intravenosos. Plexos venosos. Estos plexos venosos son importantes, son múltiples anastomosis venosas que se producen en ciertos territorios, donde grandes venas van a tomar un territorio amplio de tejido, producen sus afluentes y empiezan a retornar el contenido sanguíneo hacia un lugar específico. Otro sistema hace lo mismo, hacia el mismo lugar específico, y otro sistema hace lo mismo. Y en ese punto se forma un plexo. Por ejemplo, el plexo pterigoalveolar. Por ejemplo, el plexo del seno cavernoso, por ejemplo. O sea, varios lugares, varios territorios pequeños dentro de la cara, de la cabeza, etcétera, van a confluir a un territorio y finalmente van a producir estos plexos, que son múltiples anastomosis venosas. Un afluente, lo habíamos dicho, era homólogo a decir rama arterial, afluente venoso. O sea, deriva o va hacia un tronco principal venoso. Anastomosis, concepto dijimos arterial y venoso, que son estas uniones entre arterias o venas, anastomosis. Ese término no aplica para el sistema nervioso, porque después créanme, se van a equivocar en el laboratorio, más de alguno. ¿Ya? Entonces ahí yo les estoy diciendo, esta es mi justificación, para yo colocarle un 1. Porque eso pasa. Perforantes. Las venas perforantes no es igual a una vena comunicante. También es un concepto que se confunde mucho. Una vena perforante perfora la fascia. Por lo tanto son comunicantes, entre superficiales y profundas. Entre venas superficiales y profundas. Entonces nosotros vamos a decir, cuando hablemos de venas superficiales, que ciertas partes llevan una vena comunicante al sistema venoso profundo y terminan incorporándose al sistema venoso profundo. Por ejemplo, la vena safena magna, que corre por la región medial de la pierna y después de la rodilla, región poplitea, región medial del muslo, se termina incorporando a la vena femoral por una vena comunicante femoral. ¿Me entiendes? Pero son entonces los territorios de venas superficiales y profundas siempre se comunican, porque todo debe confluir o a vena cava superior o a la vena cava inferior.
¿Por qué? ¿Por qué estructuras se comunican? Por estas venas perforantes. Venas comunicantes, en cambio, comunican una cavidad, las regiones internas de esa cavidad con las regiones externas de esa cavidad. Los ejemplos más comunes y más fáciles de entender son los que se producen en el ingenio. Cuando hablábamos, ¿cierto?, que había unas venas que se denominaban comunicantes que pasaban por pequeños forámenes que se encontraban en el cráneo, comunicando senos venosos, que están en el otro lado, digamos internamente, con la superficie externa del cuero cabelludo. Entonces son venas comunicantes. Venas comitentes o satélites. Las venas comitentes o satélites son dos venas profundas que están alrededor de una arteria. O también alrededor de un nervio. Pero siempre son dos. Por ejemplo, existen venas comitentes en el nervio hipogloso. Pero importante que alrededor de él, en cierto territorio, van a empezar a dar vueltas, a rodearla, las venas profundas de la lengua. Y el concepto de seno venoso de la dura madre, que no sé si lo hemos trabajado, pero los senos venosos son verdaderas venas, pero que se producen por una dilatación de la dura madre, o sea, de las meninges, y que se comunica con el sistema venoso real a través del foramen yugular. Ahí cuando comienza a producir, digamos, la vena yugular interna, ahí se toca el sistema venoso profundo con las meninges. ¿Ya? Entonces, el concepto de seno venoso está dentro del cráneo. Yo le agregué el concepto de seno coronario. Sí, también lo mismo. ¿Se refiere a no es lo mismo? No, el concepto del seno coronario es la expansión venosa que se produce detrás del corazón para incorporar la sangre de las venas cardíacas. Existen varios tipos de senos. Un seno es una dilatación. Estamos hablando de senos de la dura madre. Pero existen otras regiones, como ese, por ejemplo, que son senos venosos, pero por ejemplo el corazón, o una expansión en el nido de paloma del corazón, que se llama seno aórtico, que es una expansión. ¿Entiendes? O sea, el concepto de seno es una palabra que indica una expansión, no necesariamente venosa. ¿Ya? No puede ser de dura madre, puede ser venoso, puede ser de varias formas. Esto es también importante, el concepto de vasa vasorum, vasa nervorum y nervo vasorum, que son un vaso que irriga a otro vaso. Eso significa vasa vasorum. ¿Dónde se puede ver? El corte histológico. Aquí usted lo vaya a ver en el dominio macrovascular. La vasa nervorum también es un vaso irrigando un nervio. Y el nervo vasorum es un nervio que va a inervar a un vaso sanguíneo. El concepto de nervo vasorum también se puede ver a nivel histológico. Y este rol del sistema nervioso autónomo es porque estos vasa nervorum o nervo vasorum son parte del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, nervios que son simpáticos, que van a llegar hacia el dominio microvascular, cardiovascular, y que van a dar la irrigación del sistema nervioso autónomo simpático. Concepto de colaterales y terminales. Dijimos que una colateral era lo mismo que una rama, ¿cierto? Rama, colateral. Pero el concepto de ramo es distinto, porque ramo es nervioso. Nos hablamos de rama arterial, ramo nervioso. Cuando no queremos hablar de rama, hablamos de colaterales. Y la colateral o una rama, entonces una división de una arteria sin que el tronco principal arterial cambie de nombre. O sea, por ejemplo, la arteria subclavia da ciertas ramas o colaterales, pero se sigue llamando subclavia, porque su nombre termina cuando pasa la clavícula. ¿Me entiendes? Si existe la posibilidad de que una arteria se acabe con su nombre, se acabe porque pasa una estructura anatómica, por ejemplo un hueso como la clavícula, o como un músculo. Por ejemplo, si pasa el margen inferior del pectoral mayor, hablamos de cambio de arteria subclavia a una arteria axilar. ¿Ya? Perdón, de una arteria axilar a una arteria braquial.
sea que cada arteria puede tener un cambio desde una estructura anatómica o puede tener un cambio cuando se divide en ramas que son terminales. ¿Ya? Por ejemplo, la carótida externa, a nivel del más o menos el cuello, del cóndilo mandibular, se divide en dos. Ya no se llama carótida externa. Se divide en dos ramas terminales. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Se acabó la carótida externa. No es un límite convencional, ¿me entienden? Pero por ejemplo, bueno, la arteria braquial. La arteria braquial puede terminar 2 dedos bajo el pliegue del codo. 2 dedos bajo el pliegue del codo. Ese es un límite convencional. Pero también tiene un límite de ramas que son terminales, porque después la arteria braquial se divide en ese conjunto. Y se divide en una arteria radial y una arteria lunar. Se deja de llamar braquial. Ese es el concepto de arteria terminal. Por eso es que aquí se trifurca la arteria que estábamos viendo la clase anterior, que es aorta abdominal, en unas ilíacas comunes y una arteria sacra media. Entonces, puede ser su límite L4, un límite convencional, L4, o puede ser sus arterias terminales, una vez que da sus arterias terminales. ¿Ya? Colaterales y terminales. Las anastomosis, arteriales o venosas, da igual. Pueden ser, como esa, comunicaciones, uniones, que se dan cabo a cabo. O sea que una arteria envía una pequeña arteria a otra y se unen, dando un territorio común de irrigación. Anastomosis cabo a cabo. Una anastomosis transversa, que es dos arterias que van pasando hacia el mismo lugar, a dar un territorio más o menos de irrigación al mismo sector, comienzan a dar unas colaterales que parecen en escalera, son transversas y son solamente para ir comunicando el mismo sistema varias veces. Anastomosis transversa. La anastomosis convergente y divergente. La anastomosis convergente y divergente solamente difiere en el flujo hacia dónde va. En este caso el flujo es convergente. La anastomosis se unieron, pero si fueran así, se dividen. La anastomosis divergente normalmente crean diversos plexos arteriales. O sea que en la medida que van dividiéndose las arterias, se van dividiendo y van formando muchas colaterales y van a dar un gran territorio de irrigación anastomótica. Eso ocurre, por ejemplo, en el mismo corazón, ¿no? Porque dijimos que el corazón no todo es terminal. La anastomosis aberrante. La anastomosis aberrante es algo como esto. O sea, se dice aberrante porque es una anastomosis que no tiene un fin, no tiene una justificación. Nace una pequeña arteria de un tronco principal en un territorio que no da nutrición y luego se vuelve a incorporar a la misma arteria. Anastomosis aberrante. Lo extraño de eso es que la anastomosis aberrante se ocupan para hacer bypass. Es como que el cuerpo dijera, vamos a dejar un par de rastros para que no son importantes para nosotros, pero sí, por ejemplo, para poder curar otras regiones. Entonces, se toman, se sacan y se colocan en otra región para poder reconstituir la irrigación. Eso se hace con anastomosis aberrante. Hay algunas bien descritas, pero normalmente son variantes. Tipos de circulación, mayor y menor, anastomótica terminal, nutricional y funcional, son los conceptos que usted debe manejar. Esos son conceptos, ¿cierto? Traté de dejarle lo que más importaba.
Ya. Continuamos. Entonces, en la clase anterior nosotros habíamos quedado describiendo la aorta abdominal, ¿cierto? Habíamos pasado por aquí, que era la aorta descendente, aorta torácica, habíamos dicho sobre colaterales que eran parietales y otras colaterales que eran viscerales, de la aorta torácica, y que a nivel del hiato aórtico, que se produce a nivel de T10, cambia de nombre hacia aorta abdominal, ¿cierto? Y aparece entonces bajo el diafragma como aorta abdominal. Esto, vuelvo a repetir, se da a nivel de T10. Una vez que nace como aorta abdominal, va a recorrer hasta L4. Y en L4 entonces se va a trifurcar y va a terminar. Pero antes va a dar una serie de colaterales que habíamos dicho, colaterales también parietales y colaterales que son viscerales. Solo que las viscerales ahora las vamos a dividir en colaterales que son peritonizadas y colaterales que son no peritonizadas. Hasta ahí habíamos quedado entonces la última vez que nos vimos. Las colaterales que se denominan parietales van a ser homólogas a las intercostales posteriores, son colaterales que se denominan lumbares, son 5, normalmente son 5, pueden ser más, pero normalmente son 5 pares de arterias lumbares que nacen por lateral y posterior en la aorta abdominal de manera metamérica y que se van a distribuir en el territorio lateral del abdomen y se van a anastomosar hacia anterior con las epigástricas o con las ramas de la arteria epigástrica inferior y epigástrica superior. Imagínense dos arterias que corren por la región anterior del abdomen, más bien superficial, una que proviene de la arteria ilíaca, que básicamente va a ser una epigástrica inferior, y otra que proviene del sistema subclavio, que va a ser epigástrica superior. Ambas se anastomosan y se terminan anastomosando con las arterias lumbares que provienen de los lados y de las arterias intercostales posteriores que provenían de la aorta torácica, formando un cierre del circuito arterial del tórax y del abdomen. ¿Ya? Después vamos a conocer igual a esas epigástricas. Por mientras, solo quiero que piensen de que esas arterias lumbares no es que terminen en la pared anterior, perdón, en la pared posterior del abdomen, sino que continúan hacia lateral y terminan dando irrigación hacia las regiones anteriores del abdomen también, ¿ya? Pero su territorio efectivamente más importante es el territorio de regiones posteriores, pared posterior de abdomen. La otra parietal es esa, que se denominan frénicas inferiores, que dijimos que de la aorta torácica habían unas frénicas que eran superiores. Ahora, frénicas inferiores que son más visibles, son mucho más fáciles de disecar, son la primera colateral de la aorta abdominal y se distribuye por el diafragma por la cara inferior. Por lo tanto es parietal, puesto que las parietales normalmente van hacia músculos. Y cuando van hacia músculos se denominan paredes. Por eso se llaman parietales. Después comenzamos a ver una serie de arterias que son viscerales. Y aquí haremos la diferencia en si son peritonizadas o no peritonizadas. Antes de eso, diremos entonces la relación que existe de la aorta abdominal con el resto de las estructuras. Como la aorta abdominal es un vaso que corre por la pared posterior del abdomen, entonces se va a relacionar con las estructuras que se denominen retroperitoneales, o sea, las que estén detrás del peritoneo, haciendo la mención de que el peritoneo es una lámina de bolsa serosa que derivó igual que el pericardio de las pleuras para recubrir a las vísceras, en este caso a las vísceras del abdomen. Por lo tanto, esa hoja que usted ve ahí cortada corresponde al peritoneo parietal posterior, y las estructuras que están detrás de él son las que se relacionan con la aorta abdominal. Por lo tanto, su relación máxima la alcanza con el páncreas, sobre todo con el cuerpo del páncreas, con el riñón del lado izquierdo, puesto que el vaso está desplazado hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el riñón del lado izquierdo y la glándula suprarrenal del lado izquierdo son su relación más importante en conjunto con el páncreas. Pero también se describe una relación importante con el duodeno, con la primera y con la tercera porción. O sea, primera porción del duodeno cesa, segunda, tercera, cuarta.
Por lo tanto, entre la primera y la tercera tiene una relación directa con la aorta abdominal. Todos estos son datos para que usted aprenda a encontrar una aorta cuando esté dentro de una cavidad abdominal. Porque no es fácil de ver. Ahí está. Clínica inferior y lumbares son parietales, habíamos descrito. Viscerales. Viscerales. Así. Tenemos algunas que son peritonizadas y no peritonizadas. El concepto de peritonizado y no peritonizado, ¿lo comprenden ahora? ¿Sí? Esas están dentro de esa lámina visceral, serosa, estas están por detrás. ¿Ya? De estructuras que están por detrás de la lámina serosa. Por lo tanto, todas las que son peritonizadas, irrigan vísceras. Las que son no peritonizadas, irrigan órganos. Porque el concepto de órgano y víscera está asociado a si está recubierto o no por una bolsa serosa. Por lo tanto, si está recubierta por bolsa serosa, es víscera. Corazón, víscera, pulmón, víscera, ¿cierto? Pero si no, es un órgano. Cerebro, órgano. Riñón, órgano, porque es retroperitoneal. ¿Ya? Bien. Elementos peritonizados, ¿cuáles van a ser las arterias más importantes? El tronco celíaco. El tronco celíaco, que se va a dividir en tres, normalmente. La arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. El tronco celíaco nace alrededor de T10 o T11. T10 o T11, tronco celíaco. Mesentérica superior, L1. Mesentérica inferior, L3. T11, L1 y L3. Ahí vería entonces estas arterias que son importantes. El tronco celíaco se distribuye en ramas que van a ir hacia las regiones que se denominan supramesocólicas. O sea que son de las vísceras altas del abdomen. En cambio, la mesentérica superior y la mesentérica inferior van a tener un territorio bien particular. La mesentérica superior, en general, se va a distribuir en las asas intestinales, yeyuno, ilion, y además en el colon ascendente, en el colon transverso. Colon ascendente y colon transverso. En cambio, la mesentérica inferior se va a distribuir por la mitad del colon transverso que no cubrió la mesentérica superior, el colon descendente, el colon sigmoide y un tercio superior del recto. O sea, la mesentérica superior es como de aquí hacia el lado derecho y la mesentérica inferior es como de la aorta hacia el lado izquierdo. ¿Y quién se queda con las asas intestinales? La mesentérica superior. Por lo tanto, ¿cuál de las dos es más calibrosa? La mesentérica superior. ¿Cuál es más fácil de ver? ¿Ya? Y la de los elementos no peritonizados, que son gonadales, esta. Las gonadales pueden nacer de la aorta abdominal, pueden nacer de la arteria renal, pueden nacer una de la arteria renal y otra de la aorta. Si nacen de la aorta pueden nacer por anterior o por lateral. Es decir, son muy variables. Probablemente las vasos más variables del territorio abdominal. Las arterias gonadales son delgadas y corren por la región retroperitoneal hasta alcanzar, ¿cierto?, el testículo o el ovario, y por lo tanto puede invadir entonces el perineo perfectamente. Esta arteria corresponde a la arteria mesentérica inferior. Ahí está. Esa corresponde a la mesentérica superior. Esto es el tronco celíaco. Y después tenemos las arterias renales, que se ven poco ahí, miren. Ahí está. Arteria renal. La arteria renal también es retroperitoneal, porque el riñón está por detrás del peritoneo. Por lo tanto, ¿cómo la encuentro derivada de la aorta? La encuentro como una arteria posterior a la vena renal. Es posterior a la vena renal, por lo tanto es más difícil de ver que la vena. Es menos calibrosa que la vena, pero es la arteria más calibrosa como derivada de la aorta abdominal. Tiene un recorrido muy corto, por ahí por 1 centímetro, máximo 2, y luego se divide en varias arterias que se denominan prepiélicas y que se van a distribuir por el riñón por anterior, y otras arterias que se denominan retropiélicas y se van a ir por el riñón hacia posterior, pero todas van a ingresar por el pedículo del riñón. Por lo tanto,
Lo que usted está viendo ahí son arterias prepiélvicas. Pero el recorrido es corto, está por detrás de la vena renal. ¿Ya? Arterias suprarrenales. ¿Dónde vemos arterias suprarrenales? Acá, ahí vemos una, mire, por ahí. Y ahí vemos otra. Puesto que las arterias suprarrenales derivan normalmente de la aorta. O sea, pueden ser una o varias arterias suprarrenales que son bastante cortas, delgadas. Pero también es muy natural encontrarlas derivando de las arterias frénicas inferiores, como un conjunto de arterias pequeñas desde las frénicas inferiores, como también perfectamente usted las puede encontrar derivadas de la arteria renal, como arterias que son ascendentes de la arteria renal. Entre todos forman un circuito arterial para la glándula suprarrenal. ¿Ya? Eso es glándula suprarrenal. Vamos a ver entonces de superior a inferior en los territorios vasculares. Tronco celíaco. Dijimos que el tronco celíaco está alrededor aproximadamente entre T10 y T11. O sea, una vez que nace, da la frénica inferior e inmediatamente el tronco celíaco. El tronco celíaco se divide en tres. En una arteria que se denomina gástrica izquierda, que va a ir hacia el lado izquierdo, es la menos calibrosa y es rectilínea. También se denominaba antiguamente coronaria estomáquica. Esta, coronaria estomáquica izquierda, pero ahora gástrica izquierda y se va a distribuir por la curvatura menor del estómago, siendo que la curvatura menor es esta estructura y la curvatura mayor es esta. Por lo tanto, con la curvatura menor del estómago, pero también antes de distribuirse con la curvatura menor da una arteria esofágica que irriga el esófago en su porción intraabdominal, o sea, esa porción de esófago. ¿Ya? Es esa. La arteria más calibrosa del tronco celíaco y la más sinuosa, porque se dobla y se dobla, es la arteria esplénica. La arteria esplénica es calibrosa, es sinuosa, se va a tomar dirección en relación al páncreas, se va a esconder detrás del páncreas y va a recorrer en la misma dirección del páncreas y en su cola del páncreas. O sea que va a ir en dirección a la cola del páncreas, porque lo que va, o va en búsqueda más bien, a lo que va en búsqueda es al vaso. Por lo tanto, la arteria esplénica corre en dirección con el páncreas, así, y después se distribuye por el vaso. Una vez que se distribuye por el vaso, da su arteria terminal. Y esa arteria terminal es la gastromental del lado izquierdo. Gastro o mental del lado izquierdo, que es esa arteria. Y esta gastromental del lado izquierdo es la que irriga la curvatura mayor del estómago y también el aumento mayor, que es esta estructura. Aumento mayor, que es el concepto de aumento y de estructuras peritoneales ya lo van a conocer, pero mientras aumento no. Pero el aumento mayor es esta estructura peritoneal que cuelga del estómago. ¿Ya? Por eso se llama gastroomental izquierdo. Gastroomental. Gastromental izquierdo. Pero además da un conjunto de arterias pequeñas que son cortas y son poco calibrosas para el cuerpo y la cola del páncreas. O sea que las arterias pancreáticas del cuerpo y de la cola del páncreas nacen de la arteria esplénica. La irrigación del páncreas. Después yo creo que le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo está irrigado el páncreas? Usted me tiene que armar ahí un esquema de todo lo que yo le voy a decir ahora. Las primeras son arterias derivadas de la esplénica. Cola, cuerpo. Después tenemos la tercera gran colateral del tronco celíaco, la arteria hepática común. La hepática común corre hacia el lado derecho. Tiene un recorrido aproximadamente de 2 o 2.5 centímetros. Tiene un calibre aproximado entre 4 y 5 milímetros, o sea, es calibrosa. Y luego se distribuye en dos arterias, que son terminales de la hepática común, que son la arteria hepática propia. La hepática propia tiene una arteria rápidamente que se distribuye también en relación a la curvatura menor del estómago y se denomina gástrica derecha. La arteria gástrica derecha entonces termina dando irrigación a la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la gástrica izquierda, que era del tronco celíaco. Y ahí está, gástrica derecha, gástrica izquierda. O sea que cierra ese circuito arterial de la curvatura menor del estómago. La arteria
hepatoduodenal es la colateral terminal de la otra colateral terminal de la arteria hepática común. La arteria hepática duodenal se va a distribuir por el duodeno, dando arterias duodenales, pero también hay una arteria bien especial que ahí desciende, mire, que finalmente se distribuye como arteria gastromental del lado derecho y se va a anastomosar con la gastromental izquierda de la esplénica, y otra que se denomina pancreática duodenal, la arteria pancreática duodenal. También se le dice, y a mí me gusta más, pancreática duodenal superior, porque hay inferior. Pancreática duodenal superior. Y la pancreática duodenal superior le da irrigación a la cabeza del páncreas y también al duodeno, sobre todo en su segunda y tercera porción. La pancreática duodenal. Fíjense también que la hepática propia asciende en conjunto con la vena porta, en conjunto con ese conducto hepático que se va a denominar la tríada hepática, asciende y se distribuye en una arteria hepática derecha y una hepática izquierda, y que van a dar una distribución de irrigación separada entre lo que es lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado. Pero también podemos encontrar una arteria hepática accesoria aquí, en algunas veces. O algunas veces una hepática accesoria que deriva del mismo tronco celíaco, o sea que no se trifurca, sino que hace 4 divisiones. Y la cuarta sería una arteria hepática accesoria. Eso es bastante común. Normalmente, como salen 3, ¿ya? De esta hepática propia también nace normalmente, aquí no, aquí están haciendo de una hepática del lado derecho, pero normalmente la da propia de la hepática propia, que es la arteria cística. La arteria cística va en dirección a la vesícula lineal, irriga la vesícula lineal. Es una arteria importantísima para la cirugía, porque hay que buscarla normalmente para ligarla, cuando se debe extraer la vesícula lineal. Arteria cística. Aquí estamos viendo el tronco celíaco. Han sacado el omento menor, porque el omento menor cubre toda esta región y nos deja ver las arterias. Por tanto, sacan el omento menor y podemos ver este tronco celíaco, y aquí estamos analizando. Mira, eso es la arteria gástrica izquierda. Esta es la arteria esplénica. Esa es la hepática común. Y esa es la arteria esofágica, porque deriva de la arteria gástrica izquierda. La hepática común. Aquí tenemos la arteria gastroduodenal, esa. Ahí estamos viendo las arterias hepáticas del lado derecho e izquierdo. Y aquí estamos viendo la arteria cística, ¿cierto? Es la izquierda. Acá también estamos viendo la gastromental izquierda y la gastromental del lado derecho. La gastromental izquierda derivada de la arteria esplénica y la gastromental derecha derivada de la arteria gastroduodenal. ¿Cómo es donde empieza, o sea, donde se separa la derecha de la izquierda de la gastromental? No sé, porque como que se juntan. La gastromental. Sí, se unen. ¿Y cómo sé dónde está el punto así como, dónde decir cuál es este y cuál es No, no se sabe. Por eso es que uno dice que tiene una circulación cerrada, un círculo arterial, una anastomosis. Usted sabe de que un aporte del lado izquierdo viene de una y del lado derecho viene otra. Pero no hay un límite convencional para decir aquí comienza una, se cierra. Es importante porque la gástrica izquierda, gástrica derecha y las gastromentales como están cerrando un círculo arterial que es propio del tronco celíaco. O sea, el tronco celíaco se encuentra de nuevo ahí. No es que un sistema distinto venga a dar un cierre arterial. Mesentérica superior. Dijimos que la mesentérica superior era una colateral peritonizada a nivel de L1 y va hacia anterior, o sea, nace hacia anterior. Y una vez que nace, tiene una particularidad.
cruza la tercera porción del colon, del duodeno. Se relaciona entonces con el duodeno, como que lo pinza y continúa hacia el anterior. A ese nivel se distribuye, como se ve aquí, en una arteria que se denomina cólica media. La cólica media es una arteria que va en dirección diagonal ascendente hacia el lado derecho en busca del ángulo cólico, y se distribuye por el colon transverso y parte del colon ascendente, y se anastomosa finalmente con esta arteria que es parte de la mesentérica inferior, que se denomina la cólica izquierda. Por tanto, entre la cólica media y la cólica izquierda hay un territorio anastomótico de irrigación hacia el colon transverso. Un poquito más descendido, existen unas colaterales, no sé si ven mucho aquí, pero miren, se ven ahí altas. Unas arterias que son pequeñas, puede ser una o pueden ser varias. Son arterias que se denominan pancreáticas duodenales inferiores. La pancreática duodenal inferior cierra el círculo arterial que en un momento comenzó el tronco celíaco y ahora nos cierra la mesentérica superior. O sea, existen unas pancreáticas duodenales inferiores que provienen de la mesentérica superior y que también van al páncreas, a la cabeza del páncreas. Luego que dio esta cólica media y estas arterias pancreáticas duodenales inferiores, nos proporcionan estas arterias que son las cólicas del lado derecho. La arteria cólica del lado derecho es una arteria no muy peligrosa que determina la irrigación al colon ascendente.